Homilía del Santo Padre Francisco en la misa del Domingo del Buen Pastor, 25 de abril de 2021, altar de la confesión de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Lectura dramatizada de la traducción al español. Queridísimos hermanos, estos nuestros hijos han sido llamados al orden sacerdotal. Reflexionemos a qué ministerios serán elevados en la Iglesia. Como sabéis, hermanos, el Señor Jesús es el único sacerdote del Nuevo Testamento. Pero, como Él, todo el pueblo santo de Dios fue constituido pueblo sacerdotal. No obstante, el Señor Jesús quiso elegir entre sus discípulos a algunos en particular, para que, ejerciendo públicamente en la Iglesia en su nombre el oficio sacerdotal en favor de todos los hombres, continuaran su misión personal de maestro, sacerdote y pastor. Después de una profunda reflexión, ahora estos hermanos van a ser ordenados para el sacerdocio en el orden de los presbíteros, a fin de hacer las veces de Cristo, maestro, sacerdote y pastor, por quien la Iglesia, su cuerpo, se edifica y crece como pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo. A vosotros, queridos hijos, que vais a ser ordenados presbíteros, considerad, en la parte que os corresponde, la función de enseñar en nombre de Cristo, el Maestro. Seréis como Él, pastores. Y esto es lo que quiere de vosotros. Pastores. Pastores del santo pueblo fiel de Dios. Pastores que van con el pueblo de Dios. Algunas veces adelante, en medio o al final del rebaño, pero siempre allí con el pueblo de Dios. En un tiempo se hablaba de la carrera eclesiástica, que no tenía el mismo significado que tiene hoy. Esto no es una carrera, es un servicio. Un servicio como el mismo que hizo Dios a su pueblo. Y este servicio de Dios a su pueblo tiene las huellas del servicio de Dios a su pueblo. Tiene un estilo que vosotros debéis seguir. Estilo de cercanía. Estilo de compasión. Y estilo de ternura. Este es el estilo de Dios. Cercanía, compasión, ternura. La cercanía. Las 4 cercanías del sacerdote. Son 4. Cercanía con Dios en la oración, en los sacramentos, en la misa. Hablar con el Señor. Ser cercano al Señor. Él se hizo cercano a nosotros en su Hijo. Toda la historia, su Hijo, y también ha sido cercano a vosotros en el camino de vuestra vida hasta este momento, y también en los momentos feos del pecado, estaba allí. Cercanía. Sed cercanos al santo pueblo fiel de Dios, pero antes que nada, cercanos a Dios con la oración. Un sacerdote que no reza, lentamente,
apaga el fuego del Espíritu dentro. Cercanía a Dios. Segundo, cercanía al obispo, en este caso al viceobispo. Sed cercanos, porque en el obispo vosotros tendréis la unidad. Vosotros sois, no quiero decir servidores de Dios, sino colaboradores del obispo, cercanía. Yo recuerdo una vez hace tiempo un sacerdote que tenía la desgracia, digamos así, de una caída. Y la primera cosa que hizo fue llamar al obispo. También en los momentos feos llama al obispo para ser cercano a él. Cercanía a Dios en la oración y cercanía al obispo. Pero este obispo no me gusta. ¿Es tu padre? Pero este obispo me trata mal. Sé humilde. Ve hacia el obispo. Tercero, cercanía entre vosotros. Yo sugiero un propósito para hacer hoy. Nunca hablar mal de un hermano sacerdote. Si tenéis una cosa contra otro, sed hombres, tened pantalones, e id allí y decídselo a la cara. Esto es algo muy feo, no sé cómo lo tomará. Pues ve con el obispo para que te ayude. Pero nunca, nunca hablar mal. No seáis chismosos. No caigáis en la habladuría. Unidad entre vosotros. Y en el consejo episcopal, en las comisiones, en el trabajo. Cercanía entre vosotros y al obispo. Y cuarto, para mí, después de a Dios, la cercanía más importante es con el santo pueblo fiel de Dios. Ninguno de vosotros ha estudiado para ser sacerdote. Habéis estudiado las ciencias eclesiásticas que la Iglesia dice que se deben hacer. Pero vosotros habéis sido elegidos, tomados del pueblo de Dios. El Señor decía a David: yo te he tomado del final del rebaño. No os olvidéis de dónde venís, de vuestra familia, de vuestro pueblo. No perdáis el olor del pueblo de Dios. Y Pablo decía a Timoteo: recuerda a tu madre, a tu abuela. ¿De dónde vienes? De aquel pueblo de Dios. El autor de la carta a los Hebreos dice: acuérdate de aquellos que te han introducido en la fe. Sacerdotes de pueblo, no clérigos de Estado. Pues las 4 cercanías del sacerdote: cercanía con Dios, cercanía con el obispo, cercanía entre vosotros y cercanía con el pueblo de Dios. El estilo de cercanía, que es el estilo de Dios. Pero el estilo de Dios es también un estilo de compasión y de ternura. No cerréis el corazón a los problemas, y veréis muchos problemas de las personas cuando vienen a contaros sus problemas. Perded tiempo escuchando y consolando. La compasión que te lleva al perdón, a la misericordia. Por favor, sed misericordiosos.
Sed perdonadores, porque Dios perdona siempre, no se cansa de perdonar. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón, cercanía y compasión. Pero compasión tierna, con aquella ternura de familia, de hermano, de padre, con aquella ternura que hace sentir que tú estás en la casa de Dios. Pues os deseo este estilo. Este estilo es el estilo de Dios. Y después os decía algo en la sacristía, pero quiero decirlo aquí, delante del pueblo de Dios. Por favor, alejaos de la vanidad, del orgullo, del dinero. El diablo entra por los bolsillos. Pensad esto. Sed pobres. Como pobres, el santo fiel pueblo de Dios. Pobres que aman a los pobres. No seáis trepadores. La carrera eclesiástica, que después te conviertes en un funcionario. Y cuando el sacerdote entra para ser empresario, sea de la parroquia, sea del colegio, sea donde sea, pierde aquella cercanía al pueblo. Pierde aquella pobreza que lo asemeja a Cristo pobre y crucificado. Y se convierte en empresario. En sacerdote empresario y no el servidor. He escuchado una historia que me ha conmovido. Un sacerdote muy inteligente, muy práctico, muy capaz, que tenía en las manos tanta administración, pero tenía el corazón apegado a aquella oficina. Y un día, porque ha visto que uno de sus empleados, un anciano, había cometido un error, le gritó, lo echó fuera, y aquel anciano murió por esto. Aquel hombre fue ordenado sacerdote y terminó siendo un sacerdote despiadado. Tened esa imagen siempre. Pastores cercanos a Dios, al obispo, entre vosotros y al pueblo de Dios. Pastores. Servidores como pastores, no empresarios. Y alejaos del dinero. Y después, recordad que es bello este camino de las 4 cercanías, este camino de ser pastores, porque Jesús consuela a los pastores, porque Él es el buen pastor. Buscad consolación en Jesús, buscad consolación en la Virgen, no olvidéis la Madre. Buscad siempre consuelo allí, ser consolados allí. Y llevad las cruces, existirán en vuestra vida, de la mano de Jesús y de la Virgen. Y no tengáis miedo, no tengáis miedo. Si vosotros sois cercanos al Señor, al obispo, entre vosotros y al pueblo de Dios, si vosotros tenéis el estilo de Dios, la cercanía, la compasión y la ternura, no tengáis miedo, porque todo irá bien.